en el ingreso a Villa Constitución. José, muy buenos días, ¿cómo te va? Cholo y Rubén te saludan por este lado. Hola, buen día Cholo, buen día Rubén, buen día a todo el equipo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás, paraste en ruta para atendernos, así que te lo agradecemos enormemente. ¿Cuál es el balance que haces de la movilización el otro día de los distintos productores? Yo hago un balance, Cholo, positivo desde el punto de vista desde lo gremial, que de hecho una movida del campo en contra de las políticas del gobierno, y el balance que hago es que el productor de base tuvo la oportunidad de decirle a la mesa de enlace nacional de que tiene que endurecer un poco el discurso y endurecer también el trato con el gobierno, porque estamos pasando por una sequía histórica, el productor se está fundiendo, está diciendo basta, y ve que el Estado no hace nada desde su lugar para poderle revertir en parte la situación que está pasando hoy el sector. Entonces, desde ese lugar lo vi positivo, porque hubo gente que con altura le dijo a la mesa enlace que tiene que ponerse un poco más firme en los reclamos, y eso me pareció bueno. Como también, como todo lugar, hubo algunos productores más exaltados que se lo dijeron en otro tono, que no es el tono que yo comparto, pero también se lo dijeron. Y también sentí en esta asamblea que es como una mecha que va prendiendo, o un motor que empezó a funcionar, de que el campo está sintiendo que hay que empezar a moverse de vuelta de otra forma, porque nos está llevando puesto este gobierno de que realmente hace muy poco, que por ahí tienen algunos funcionarios la mejor voluntad de atenderte, de recibirte, de escucharte, de entender lo que pasa, pero lamentablemente las medidas son pocas y no llegan al productor. De hecho, lo que anunció Massa un mes atrás, hoy por hoy no se está cumpliendo. Lo que es Banco Nación, lo que es AFIP, esas medidas no llegan, por lo menos acá a la provincia, y te diría que al resto del territorio. Entonces todo eso genera mucha bronca, y vemos que la sequía no afloja, no llueve, día a día se está complicando más, y todo eso hace que el productor esté enardecido, enojado y con mucha bronca. En algunos, y en otros lamentablemente bajan los brazos porque ven que el Estado no acompaña, y que por ahí la dirigencia gremial pide más, pero desde nuestro lugar hacemos todo lo posible y lo imposible para poder llevar algún tipo de medida, solución, para que el productor pueda hacer algo frente a esta enorme situación de sequía. Así que eso es un poco el balance, Cholo, que hago y que hice de lo que pasó el martes pasado, o de esta semana, mejor dicho, en San Nicolás. Seguro. José, ¿y esa inacción del gobierno que ustedes analizan es producto del desconocimiento, de una cuestión política? ¿Cómo lo toman ustedes? Yo creo que esto no es de ahora, la inacción, y un tema, yo siempre lo dije, tiene que ver mucho lo ideológico, pero sobre todo en funcionarios que tienen que están un poco más arriba de los cargos. Después del resto de los funcionarios, del secretario para abajo, veo que entienden la situación. No digo que estén atados de pata y mano, pero sabemos que retenciones para ellos es una bandera que no la van a tocar, no les interesa tocarla. Entonces es muy difícil poder hacer pedidos, porque hoy podríamos hacer muchas cosas, por ejemplo, sacarle el IVA al alimento balanceado, y no lo sacan. Hay muchos pedidos que le hacemos, o por ejemplo, que la AFIP no embargue más cuentas de productores que están complicados. O sea, hay mucho para hacer. Lamentablemente siempre se hacen cosas muy superficiales, de que llega muy poco la ayuda. Seguro. Entonces, y vemos que es un gobierno que le queda poco, está en retirada. Entonces también lo veo muy difícil que puedan haber cambios
estructurales o grandes en la política frente al sector. Es decir, por eso nosotros nuestra entidad le denominamos la política del parche, porque es un parche detrás de otro, pero nosotros necesitamos medidas de fondo, de tener un plan para ir reduciendo las retenciones, cosa que en 5 años, 10 años, 6 años haya un proyecto de ley que diga, bueno, el sector agropecuario hoy no tiene más retenciones, que siempre decimos es el impuesto que más golpea, porque hoy el productor que se está fundiendo y está tratando de trillar un maíz para poder pagar los costos tiene que aportarle la retención al Estado. Una locura porque el tipo se está fundiendo y encima el Estado lo tiene como un socio de las pérdidas. Entonces es muy complicado y bueno, entonces uno también trabaja o está trabajando para que el que venga empecemos a trabajar desde el día cero en cómo poder bajarle la carga fiscal al productor, cómo sacarle la pata de la cabeza o el pie, como decimos en el campo, y empezar a desarrollar su potencial. Hoy esta sequía está dejando a muchos tamberos en el camino, muchos ganaderos, muchos agricultores, y bueno, se trabajan sobre costos muy altos, muy importantes, donde la rentabilidad es casi nula, andando bien. Entonces creo que esto va a ser un golpe enorme, que todavía no lo estamos viendo, pero yo calculo que en meses más va a ser lamentable. Incluso si no llueve para la ganadería, me aventuro que para el invierno no quiero ni pensarlo, pero si no llueve ahora, los campos no van a poder empastarse, como decimos en el campo, y bueno, hay que pasar el invierno, el tambo también, ni hablar con el que sembró un maíz ahora de segunda, prácticamente se le está marchitando día a día, la soja también. Es decir, vemos un escenario que uno no quiere ser agorero, pero vemos que de lo climático estamos cada vez peor, y el gobierno que por ahí no entiende que también se está pegando un tiro a los pies, porque va a recaudar menos, y sabemos que el 70% de lo que se recauda va de nuestro sector, y bueno, un país si no tiene esa recaudación se hace inviable, y no vemos que de la política intenten tratar de mejorarle en algo esta situación a la cadena productiva y al productor de base, el productor que de 100 hectáreas, el chico, el mediano o el grande o cualquiera, vemos que no hay ninguna política acertada hasta el momento de querer revertir mínimamente, porque hay muchas cosas para hacer, pero bueno, vemos que hoy no está en la agenda del gobierno. José, hablando de la agenda del gobierno, algo que vos mencionabas fue una serie de medidas que tienen que ver con la AFIP, por ejemplo, algunas medidas que tienen que ver con los bancos y demás. ¿Crees que no funcionan los teléfonos desde las carteras ministeriales hacia esas direcciones o dependencias que por allí uno lo que charla con algunos productores es, muchachos, agilicen los temas, los trámites y demás, o con el mismo Congreso, ya que mencionabas algunas cuestiones que hay que modificarlas por Congreso? ¿Crees que no funcionan los canales de comunicación o no está la celeridad que se necesita para eso? Claro, la palabra cholo es celeridad. Por ahí lo que vemos, porque nos reunimos nosotros con funcionarios, ayer estuvimos la visita en el Consejo de Faler de Lucio Amabet, que es el secretario de Agricultura y de Ganadería de la provincia, donde le pedimos celeridad, pero nosotros por ahí vemos que de otras entidades no toman real dimensión de lo que está pasando. Llámese Banco Nación, llámese AFIP. Creo que el funcionario está, me parece, no entendiendo o está lejano a lo que el sector reclama. Nosotros también tuvimos una reunión días atrás, el sábado pasado, con el secretario Bailo, secretario nacional, y toman nota, entienden. Le pedimos que traten de articular, que la ayuda llegue ya, no mañana, ya tiene que llegar, y vemos que una parte de los funcionarios, por lo menos, lo entienden, pero creo que hay otras secretarías, entidades o oficinas que realmente no ven todavía la necesidad imperiosa de que necesitamos de que bajen esas políticas. Incluso... Sí, perdón. Lo que se denomina burocracia, digamos, ¿no? Sí, burocracia o teléfonos descompuestos donde sí, mañana, pasado, y uno sabe perfectamente que cuando hay una decisión política de hacer las cosas para mañana o ya, aparecen.
y vemos que hay un letargo en esas medidas que son medidas básicamente de homologar una planilla de emergencia por sequía, donde vemos que por ahí desde nosotros de la entidad tratamos de hacerlo en forma acelerada, pero siempre esa planilla pasa por distintas manos y se va demorando, y bueno, y el productor con esa planilla en la mano no puede ni ir al banco, no puede ir a la FIP, no puede ir a ningún lado, porque necesita que esa planilla se homologue o tenga el visto bueno de los funcionarios, y vemos que ahí hay una pérdida de tiempo y el sector no puede esperar, como te decía al principio de la charla. Entonces vemos que no hay una real dimensión o no se toma nota de lo que está pasando y de funcionarios que tienen el poder de decisión, ¿no? José, y en el caso de la provincia de Entre Ríos, está terminando la gestión Gustavo Bordet. Ustedes en varias oportunidades le solicitaron un encuentro, una reunión, no se ha dado. ¿Cómo analizan, digamos, estos últimos meses? ¿Él envía funcionarios para reunirse con ustedes, pero les da respuestas? Bueno, nosotros, yo tengo que decir, no puedo decir una cosa que no es, la verdad que tengo que reconocer que no tengo ningún problema de teléfono, por así decirlo, con el ministro, el superministro, como lo denominamos, de Economía y de Producción de Turismo, que es Hugo Balay, y Lucia Mabé, toda esa cartera que dejó Juanjo Bailo, sigue dando respuesta y se sigue juntando con la dirigencia rural, y eso yo lo aplaudo. Y sé que el ministro esta semana va a Buenos Aires para acelerar todo tipo de reclamo o de papeleo, como se denomina comúnmente. Eso es un cambio bueno, es lo que necesitamos y es lo que tiene que ser normal, no lo tenemos que ver lo normal, pero todo se cocina en Buenos Aires y ahí donde está un poco el quid de la cuestión. Nosotros de la provincia nos sentimos contenidos desde ese lugar, sin duda que hay muchísimas cosas para hacer que podríamos hacerlo desde el gobierno, y entiendo que el gobernador está terminando su mandato y pienso que no quiere irse mal, por lo menos con nuestro sector. Creo que ya es tarde, tuvo la oportunidad anteriormente de reunirse con el sector agropecuario y no lo hizo. Creo que es algo que el gobernador se lo va a lamentar, porque no porque somos nosotros, sino que el productor entrerriano tiene que tener una reunión más asidua con el gobernador, y no lo ha hecho. Entonces creo que eso amerita que el que venga tome nota, porque nosotros siempre dijimos, por lo menos en nuestra entidad, de que estamos para ayudar y que haga la mejor gestión el que nos venga a gobernar o el funcionario que sea designado, y de hecho nosotros ponemos la mejor voluntad y predisposición para llevar adelante políticas que ayuden al sector y por ende se beneficia a la provincia. Entonces desde ahí, bueno, el gobernador por lo menos deja que los funcionarios den respuesta, y de hecho ayer fue una reunión importante donde Lucia Mabet se comprometió y de hecho está gestionando sobre todo lo que es la campaña de Astosa, con la gente que no puede vacunar, o de entender que hay productores que no llegan con los animales a la manga porque se le caen en el camino por la debilidad que hay, sobre todo en el norte de la provincia, departamento Feliciano, Federal, Federación. Ese productor está muy complicado, y bueno, y hay una apertura y una flexibilización de los funcionarios para ayudar desde ahí, por ejemplo, en lo que es la campaña antiastosa, de que se pueda prorrogar, no dejar de vacunar, pero sí prorrogar o atender cada productor en particular para que pueda sortear lo mejor posible esta campaña de vacunación. Entonces ahí vemos que desde la provincia se pueden articular cosas que el productor necesita, pero sabemos que las grandes medidas o las grandes herramientas vienen de Nación, y ahí donde nosotros vemos que hay un cuello de botella que hay que sortearlo, y bueno, pero entiendo que los funcionarios de la provincia lo entienden a eso y están tratando de levantar el teléfono para acelerar esos reclamos que tanto necesita el productor entrerriano. José, te traigo nuevamente a lo gremial, que algo que surgió de la asamblea del otro día allí en la ruta, y es precisamente los
los agremiados o las gremiales, FARER, CRA, en el caso de Federación Agraria, CONINAGRO, Sociedad Rural Argentina, las 4 entidades madres de alguna manera, y después los autoconvocados, que de alguna manera estaban enojados con los dirigentes de la mesa de enlace, por decirlo de alguna manera, pero también hay que tener en cuenta que esto es como no ser socio de, por ejemplo, yo soy hincha de River, enojarme con la dirigencia de River, pero no ser socio, o sea, ¿qué tipo de reclamo puedo llegar a hacer? ¿Cómo se vivió eso, ese tema particular de los autoconvocados? Yo creo que el autoconvocado fue, incluso pidió la palabra a la asamblea, obviamente está muy enojado con la dirigencia a nivel nacional, con la mesa de enlace propiamente dicha, pero creo que el autoconvocado vio en esta asamblea, fue, me parece, a pegarle a la mesa de enlace y creo que el productor, sobre todo el productor que está federado, en el caso de Federación Agraria, o el que está asociado a CRA, los que adherimos a esta asamblea, lo que se vio, el humor que se vivió, es que ningún productor que estuvo ahí quiere que se pierda ese bastión que tenemos los productores, que es la representación a nivel nacional de una entidad, es decir, que no sea una anarquía. Yo creo que todos los productores saben que el único camino que nos defienden es defender las entidades, las instituciones, que es lo que nos pueden llegar a sentarnos frente a un funcionario de turno para reclamarle y exigirle. Entonces privó eso en la asamblea, y creo que el autoconvocado vio que no había el quórum necesario para que el productor en forma anárquica diga, bueno, ustedes córranse y vamos a hacer lo que nosotros queremos que hay que hacer. Creo que en eso fue contundente la demostración de los productores, de la gran mayoría, porque autoconvocados eran muy pocos. La verdad que me sorprendió, pensé que iba a ir más gente, pero eran pocos, incluso siempre los mismos, y creo que ellos notaron que el productor quiere que la mesa enlace endurezca, como te dije, frente al gobierno, que exija, pero no quiere que se rompa la representación gremial y defiende la institucionalidad. Las instituciones, que es lo que nosotros hoy tenemos como representatividad a nivel país, en la entidad que sea, tanto de Federación Agraria, CONINAGRO, Sociedad Argentina o CRA. Entonces creo que ahí me viene con esa alegría de que el productor está enojado, pero sabe que el único camino es defender las entidades y las instituciones, y las personas pasan, vendrán otros mejores o peores, pero creo que hay que tratar de sostener a la dirigencia y marcarle el camino. De eso se trata la asamblea y las bases, como decimos productores, para poder corregir el rumbo en algún dirigente que por ahí no está entendiendo el reclamo de las bases. Creo que eso fue lo que privó y lo que me traje de allá, de que la mesa enlace es la única herramienta válida, importante, en representación del sector agropecuario. Claro, porque si no José gana la anarquía, ¿no? Por eso, sin duda, yo respeto el productor que por ahí no se siente representado y está en todo su derecho, pero creo que el camino, para mi modo de ver, por eso participo, me comprometo, es las entidades, que es el lugar donde nosotros podemos exigir y nos sentimos representados. Y ahí está donde nosotros siempre pedimos de que el productor se involucre y que dé la pelea desde adentro de las entidades, para que el dirigente que hoy le toca llevar adelante una gestión en la entidad sepa que se puede sentir acompañado y también criticado si está errando el camino en el reclamo o en la acción gremial. Creo que para mí esa es la lucha, pero respeto obviamente a cada productor y tiene todo el derecho a no sentirse representado, pero creo que el pelearnos y decir que todo está mal y pegar a la mesa y no sentarse con un funcionario es lo que el gobierno quiere. El gobierno quiere vernos peleados, quieren que peguemos el portazo, y ellos siguen haciendo lo que quieren, y nosotros después pasa el tiempo y después nos lamentamos de que no pudimos hacer nada. Creo que si el campo o la dirigencia gremial no se hubiera sentado con este gobierno, creo que las políticas hubiesen sido peor. Creo que la mesa de enlace, en cierto modo, fue un freno
a muchas políticas erradas del gobierno. Obviamente faltó más, sí, pero creo que fue fundamental que la mesa de enlace en cada momento le marcara la cancha o le dijera no estamos de acuerdo, y que el productor acompañó, y creo que el gobierno no avanzó más porque se encontró con una dirigencia gremial unida, fuerte, y hubo políticas que iban a ser peor. No se olviden con el maíz en su momento, con la vaca china, y creo que el gobierno tuvo que en muchos casos dar marcha atrás porque había una dirigencia que se le plantaba, y creo que ese es el camino. Seguro. ¿Crees que la discusión se tiene que dar? Porque mayormente las quejas están en las redes sociales. Más fácil quejarse en las redes sociales que hacer una reunión de productores nucleados en alguna entidad agropecuaria que ir a una reunión. Falta un poco más de eso, de hacerlo desde adentro, digamos, que en vez de las redes sociales, da como para la invitación de alguna manera. Yo dije en una nota luego de esta asamblea de que tenemos que terminar con el gremialismo whatsappero. Creo que las redes tienen su importancia para marcar o mostrar lo que uno hace, pero también tiene como contraposición hacer un gremialismo que desde las redes o en forma oculta creo que hacen más daño que otra cosa. Entonces yo lo que le pido al productor es que se involucre y venga y diga, y dé la cara y diga yo soy fulano y estoy en desacuerdo con esto, y que las críticas sean constructivas. Desde una red social hace daño, porque tampoco contribuye a que el dirigente gremial pueda tomar, porque a veces lo hacen en forma anónima, a veces son las personas que no son, como también hay personas que muestran la cara pero hacen daño, y cuando tienen que hablar con el dirigente no hablan, lo tienen frente a frente y no se animan a decirle, y a veces es un acto de cobardía esconderse o decirlo por una red y no frente a frente a un productor que por ahí tiene un cargo gremial y se lo pueden decir a la cara, que creo que ayuda más que decirlo a la distancia, ¿no? O en forma virtual. José, muchísimas gracias. Te dejamos en libertad en seguir trabajando y rezando para que llueva, lisa y llanamente. Sí, Cholo, seguiremos rezando, no hay otra, y bueno, esperemos que cambie el clima. En algún momento va a tener que llover. En algún momento. En algún momento. Un abrazo muy grande, José. Chao, muy, José. muy amable. Bueno, un abrazo y que tengan una buena jornada. Bueno, muchas gracias. José Colombato es el presidente de FARER, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, haciendo un balance de lo que fue la asamblea.